Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3. Estuvimos ya viendo algunas cosas y nos quedó una parte, vamos a completarla en esta mañana. Dice el versículo primero: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos, porque tú nos permites, como lo hacemos en este momento, entrar al mismo trono de tu gracia, no porque tenemos méritos propios, sino por los muchos méritos de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este privilegio, y venimos para alabarte y glorificarte y pedirte la dirección tuya en todo. Toma el control de mi mente, de mi corazón, usa mi lengua para expresar palabras tuyas, y que todos oigamos la palabra con fe para que nos sea de provecho. Todas estas cosas las pedimos dándote las gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, ya hemos estado viendo esta porción de este capítulo. Comienza diciendo por lo demás. Por lo demás puede ser también entendido, traducido como finalmente, y da la impresión de que ya el apóstol está cerrando su epístola, su carta, pero todavía faltan una serie de cosas. Es un recurso que en ocasiones se utiliza el apóstol cuando quiere hacer un cambio de tema. Y va a hablar ya de otros asuntos, muy importante, por cierto, de lo que atañía a esos hermanos allá en Tesalónica. Vemos cómo él le llama hermanos, y decíamos que es una palabra muy cara al cristianismo. El Señor dijo que no quería que se llamara maestro, porque solamente había un maestro entre ellos, y era él. Los demás, todos ellos son hermanos. Así que entre los creyentes no hay jerarquía. Yo no soy mayor que ustedes, ni hay nadie que tenga una posición mayor. Solamente el Señor es el que es grande. Todos los demás somos hermanos. Y hermanos, de adelphos, una palabra en el griego con un hondo significado, es que nacido del mismo vientre. O sea que no hay duda de que somos hermanos. Hemos dicho otras veces, y ahora que estamos viviendo los tiempos donde se hacen pruebas de ADN, sabemos que en ocasiones un muchacho grande ya, ¿verdad?, va a viajar, por ejemplo, se ha ocurrido en varias ocasiones: ese es mi papá. Pero ¿qué pasa? Que el que lo está pidiendo, porque ese es su hijo, cuando se le hacen las pruebas de ADN, dice, no, ese no era hijo suyo, porque el ADN dice que no. Entonces, pues yo siempre creí que ese era mi padre. Entonces, puede ser que del padre haya duda. Ahora, lo que no hay duda es que de la madre, porque ya, como decimos nosotros, lo parió, ¿verdad? Entonces, no pongo en duda que esa es mi madre, ella fue la que me parió. Entonces, no hay dudas de que si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Él y somos hermanos. ¿Y qué hermanos? Hermanos espirituales. Y en esa calidad tenemos un mayor nivel que los hermanos en la sangre. La gente dice, o se dice, hay un dicho popular que dice que la sangre pesa más que el agua, ¿verdad? No, ese es el hermano mío, la sangre pesa más que el agua. Pero mi condición de hermano suyo en el aspecto espiritual es mayor que el hermano mío
en la carne, en la sangre. Porque cuando estemos en el cielo, ya se acabará eso de mujer, y yo no tendré ya esposa, ni usted tampoco tendrá esposo en el cielo, pero sí hermanos. Así que seguiremos siendo hermanos durante toda la eternidad. Por lo tanto, no tengamos en menos esa calidad de hermanos. Orad, dice el apóstol, por nosotros. Una petición de el apóstol Pablo por esos hermanos. Y llama la atención que el apóstol, el gran apóstol, un hombre de una condición que prácticamente en el cristianismo está por debajo del Señor. La condición del apóstol Pablo son condiciones verdaderamente excepcionales. Sin embargo, él le pide a sus hermanos que oren por él, a los hermanos en Tesalónica. Y esa palabra oración, creo que debemos nosotros detenernos un poquito en ello, porque es un elemento de suma importancia que nosotros debemos usar con mayor frecuencia y con mayor conciencia acerca de lo que implica esta palabra orar. Si yo pregunto qué es orar, de seguro cualquiera de ustedes me respondería, es hablar con Dios. Yo recuerdo que desde pequeño, en la escuela dominical, le decían a uno, cierre los ojos, incline la cabeza que vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Eso lo aprendió y son de las cosas que se le quedan a uno por dentro. Incline la cabeza, es una actitud de reverencia, porque vamos a presentarnos ante uno que es mucho mayor que nosotros. Y en esa calidad debemos nosotros tomar una actitud de reverencia. Incline la cabeza. Hay quienes les gusta orar arrodillados y toman posiciones diferentes al orar. Bueno, no tenemos en la Biblia un mandato en torno a la manera, pero tampoco decimos que si a usted le gusta arrodillarse estaría mal, qué bueno. Y eso da la impresión de que sí, que usted está en una actitud reverente. La palabra adorar, por ejemplo, proskuneo, viene de ese término griego, proskuneo, habla o entraña arrodillarse delante de, postrarse delante de. Es una actitud de que usted reconoce que usted va a hablar con un superior a usted. Entonces, de ahí que uno le enseñaron eso, incline su cabeza, en esa actitud de reverencia, vamos a hablar con el Señor. Y después le decían, cierre los ojos. Bueno, uno se preguntó luego, cuando comenzó a hacerse preguntas, ¿y por qué hay que cerrar los ojos? Bueno, naturalmente ayuda a usted no distraerse. Usted tiene que estar concentrado. Concentre su mente que usted va a hablar con el Señor. Por ejemplo, si usted está hablando conmigo y yo veo que usted pasa por ahí un carro y usted está saludando, y por allá, entonces usted dice, pero ponme atención, así, uno le dice, ven acá, pero ¿cómo que te estoy hablando a ti? ¿Cómo que tú estás mirando para aquel lado? Entonces, el Señor requiere que usted tenga atención, te va a hablar con el Señor, por lo tanto, ponga atención, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con el Señor. Orar tiene que ver con ese gran privilegio que es hablar con el Señor. No todo el mundo tiene ese privilegio, porque, fíjense bien, cuando el Señor los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, el Señor le dijo, oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Fíjense bien que nos dirigimos al Padre, primeramente. Padre. Ahora bien, yo tengo que ser su hijo. Para yo dirigirme a Él como Padre, yo tengo que haberle recibido a Él como mi Padre. Yo soy su hijo.
y en esa calidad yo voy a hablar con Él porque Él es mi Padre. Por lo tanto, no toda oración, no todo el mundo puede dirigirse a Dios de esa manera. Hay gente que dice, no, yo siempre oro. Ahora bien, la pregunta es, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tú eres hijo de Dios? Porque de otra manera esa oración no va a funcionar. Porque tú no puedes dirigirte a Dios como tu Padre. Esa condición se adquiere cuando nosotros a través de Jesucristo confesamos nuestros pecados, le recibimos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora fíjense bien, Pablo le dice, orad por nosotros. No dice, oren por mí, sino que él incluye ahí a sus colaboradores que estaban con él, a Timoteo y a Silvano, a Silas. Entonces, es una oración, vamos a llamar, no egoísta. Oren por mí, no, pero oren también por los otros que me acompañan. Él le pide de esa manera a ellos que oren por el equipo que está trabajando en la difusión del Evangelio. Oren por nosotros. Y también ahí intrínsecamente está hablando de que sus colaboradores, él no es superior a ellos. Él era apóstol, los otros no. Además, dijimos, la condición del apóstol Pablo era tal que el Señor le dio la condición de que él le escribiese 13 epístolas, por lo menos de las que conforman el Nuevo Testamento, lo que indica claramente de que él tenía una alta posición delante del Señor. Oren por nosotros. Ahora el contenido. ¿Qué quería Pablo que ellos oraran? Dice, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Fíjense bien, habían ahí dos peticiones. Para que la palabra del Señor, dice, corra. Y segundo lugar, y sea glorificada. O sea, el contenido era para asuntos eminentemente de corte espiritual. A veces nosotros estamos tan preocupados por las cosas materiales, porque la época nos ha influido de tal manera que a lo que a nosotros nos interesa son las cosas muy particularmente atinentes al cuerpo, por ejemplo. Entonces nosotros somos seres tripartitos, como ustedes sabrán, que estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Y en ese orden de importancia está la disposición. El cuerpo es con lo cual nosotros nos relacionamos con nuestro medio ambiente. El alma tiene que ver con las emociones, con la inteligencia. Y el espíritu es lo más elevado, ya que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es tan tal que el hombre sin Dios, Pablo le llama, el hombre que no es creyente, Pablo le llama el hombre natural, porque él no, lo que tiene es una relación con la naturaleza. Ahora, el hombre espiritual, que es una clasificación del apóstol Pablo, es el hombre que tiene una guía muy particular, es guiado muy particularmente por el Espíritu Santo, y ese es el creyente al cual todos nosotros debemos aspirar. En otras palabras, para dejar clara esa idea, el apóstol Pablo divide a los hombres en tres grupos. El hombre animal, hombre natural, es el hombre que no tiene ninguna relación con Dios. Dentro de los que son creyentes hay dos grupos, el creyente carnal y el creyente espiritual. El creyente carnal es aquel que es dirigido por la carne, es un creyente que en mucho, aunque es salvo, sus preocupaciones son de tipo carnales. Y el creyente espiritual es aquel que sus preocupaciones, sus anhelos son sobre todo de tipo espiritual. Aquí tenemos una oración espiritual. Y abro un paréntesis para abundar en lo que decía en torno a los tipos de oraciones.
Estamos viviendo una época que no ha influido mucho, y si nosotros vemos, yo creo que cuando nos reunimos en los cultos de oración, alrededor del 80, para no decir 90 o más por ciento, tiene que ver con asuntos del cuerpo. Oren que estoy enfermo, oren por fulano, el hermano fulano que está enfermo, y esas son las preocupaciones mayores de la iglesia, no solamente la nuestra, sino creo que la iglesia en sentido general. Usted me dirá al final, pero hermano, entonces no hay que orar por el enfermo. Sí, estoy hablando en torno a prioridad. Los asuntos prioritarios de la iglesia deben ser los asuntos atinentes a los que tienen que ver con la espiritual. Cuando la iglesia está en sus mejores momentos, cuando la iglesia está animada, cuando la iglesia hay un avivamiento espiritual, los hermanos tienen mucha preocupación por los asuntos de tipo espiritual. Cuando la iglesia va decayendo, comienza a haber preocupaciones por los asuntos que tienen que ver con el cuerpo y con los asuntos materiales. Aquí tenemos un ejemplo de los tantos que hay, de una oración donde el apóstol Pablo tiene particular interés en los asuntos atinentes al ámbito espiritual. Su oración dice que él quiere orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hace unos días estuve asistiendo a un evento cristiano y estuve 1 hora y tanto sentado y no oí que se leyera la Biblia. Muy contento, sí, había danza, había muchas canciones, mucha gente, muchos hermanos contentos, y yo no oí que mientras estuve ahí, que se abriera la Biblia y se leyera la Biblia. Bueno, como había dejado el carro muy lejos, porque había tantas personas que tuve que dejar el carro, pienso yo que será como 1 kilómetro, y dije, déjenme irme porque ya está un poco tarde, y no le veía la realidad de la situación. Después me dijo alguien, oye, ahí fue que se gozó después de que tú te fuiste, esas cosas. Bueno, entonces creo que podíamos darnos cuenta de algo que está pasando en el ámbito cristiano hoy día. Hay mucho interés por la parte del cuerpo y mucho interés por la parte del alma. Yo podría decir que ahí había una actividad anímica, mucho entusiasmo, mucha alegría. Ahí está el alma, el entusiasmo, el gozo anímico, pero había poca actividad de tipo espiritual. Aquí tenemos un ejemplo de una oración espiritual. El contenido de ella para que la palabra del Señor corra. Esa era a lo que el apóstol Pablo pedía, la primera petición, que la palabra, literalmente el mensaje del Señor corra. Ese debe ser el interés de la iglesia hoy día, que el mensaje, que el evangelio corra, llegue a muchas personas. Estamos llamados, somos los únicos que tenemos la encomienda, el privilegio de parte del Señor de decirle al que está perdido cuál es la solución a su problema. El mundo tiene muchos problemas. Nuestra nación tiene muchos problemas. Leía, y posiblemente usted también está al tanto, de cómo una persona que, según se dice, acostumbraba a ir a la casa de otro amigo, en un momento dado ese amigo lo mata, lo descuartiza y lo pone en un barril y lo tapa y lo tiene ahí en la casa. Y la gente de alrededor, porque ya tiene más de casi un mes, comenzaron el mal olor. ¿Cómo esa persona podía dormir ahí si ese era un amigo de él? La maldad verdaderamente ha crecido de manera asombrosa. Ahora, nosotros, usted y yo, somos los únicos que tenemos la solución al problema del mundo. ¿Cuál es el problema del mundo? ¿El pecado? El pecado, hay mucha preocupación. Leía un artículo de un amigo
nuestro, un neurólogo, preocupado por eso, por el asunto moral, que había que hacer algo, porque la maldad ha crecido en la sociedad de manera asombrosa. Ahora bien, hermano, usted y yo somos los únicos que tenemos el mensaje que puede transformar la sociedad de arriba abajo. No hay otro. Entonces, oremos para que la palabra del Señor corra. Pero también dice, la segunda petición, para que ésta sea glorificado. Y la palabra aquí también puede ser entendido como honrado, engrandecido, alabado. La idea es que el mensaje de Dios, y por lo tanto Dios mismo, pueda ser honrado entre los hombres cuando ellos reconozcan su autoridad y sometan su vida a su gloriosa verdad en fe, obediencia y en crecimiento continuo. Todo cuanto nosotros debemos hacerlo buscando la gloria de Dios. Ya sea que hagamos cosas tan comunes y corrientes como que comamos o bebamos, ¿cómo debemos hacer eso? Para la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y mientras no estemos viviendo de esa manera, no estamos nosotros honrando al Señor. Debe ser todo hecho para la gloria de Dios. Entonces, dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. El apóstol Pablo está dando como diríamos, un piropo a los hermanos en Tesalónica. La palabra entre ellos corrió y fue glorificada, y el ejemplo de ello era esa iglesia. Hemos estado estudiando tanto la primera como ahora la segunda carta a los hermanos en Tesalónica y vemos una iglesia modélica. Es una iglesia donde vemos que lo dice reiteradamente, tanto en la primera como en la segunda, ellos tenían fe, tenían esperanza y tenían amor. O sea, tenían las tres virtudes capitales. Una pregunta para nosotros. En esta congregación podemos decir que nosotros tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos amor. El amor que se está refiriendo es el amor ágape, que es el amor que da sin esperar nada a cambio, el amor sacrificial, el amor que es fruto del Espíritu Santo. Versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Esa es parte también del contenido de esa oración, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Literalmente, el texto dice de los hombres perversos y malos. Está hablando posiblemente de un grupo específico de hombres que su función era entorpecer que la palabra del Señor fuese predicada, que corriera libremente en medio de ellos. Dijimos que la palabra malo, en el griego hay dos palabras que se utilizan para referirse a malos. Está la palabra kakos y está la palabra porneros. La palabra kakos habla de malos, pero en el sentido de malo y que se contenta con su propia corrupción. Ellos son malos, vamos a decir malos ellos solos. Ahora, la palabra poneros es para referirse a aquellos que no solamente son malos ellos, sino que ellos quieren influir, atraer a otro a su maldad. Por ejemplo, es el término que se utiliza para referirse a Satanás, con un artículo, o poneros. Cuando tiene el artículo,
el maligno. Se está refiriendo a Satanás. Entonces, ¿cuál funciona? Fíjense, y lo dijimos y lo reiteramos, el infierno fue hecho para Satanás y sus huestes. Ahora Satanás no quiere irse solo para allá, ¿no? Entonces él no solamente es malo, sino que él trata de atraer a otros a su maldad para que también esos otros vayan a el infierno junto con él. Quieren, por lo tanto, atraer a otros. Y esa es la palabra que está utilizando Pablo acá cuando habla de hombres perversos. Tenían esa categoría, perverso. Y a la vez malos en el sentido de que ellos querían atraer a otro a la corrupción de ellos. Y termina diciendo, porque no de todos es la fe. Cuando dicen no de todos es la fe, algunos han utilizado esto para decir, usted no ve que hay quienes no tienen fe, por lo tanto no pueden creer, porque no de todo es la fe. Y hay gente que Dios le puso fe para que crean, pero hay otros que no. Entonces no creemos que eso pueda ser así, porque la invitación a que vengan a la salvación es para todos. La invitación es a todos los hombres, a todo el que quiera, se le llama a venir. El Evangelio es una invitación generalizada. Ahora bien, si él lo hace así, él lo hace con sinceridad, porque entiende que todos pueden acceder a la invitación. Por lo tanto, cuando habla aquí de fe, está hablando más bien en el sentido de que esos que actúan de esa manera no tienen fe ni confianza en el Señor, no han puesto en ejecución esa fe, no han dado ese paso vital de poner la fe en el Señor y están en esa situación, por lo tanto son opuestos a el Evangelio y a los que predican el Evangelio, en este caso Pablo y su equipo. Y viene el versículo 3 para hacer un contraste y dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Esos no tienen fe. Ahora bien, por el contrario, el Señor sí es fiel. Aquí habla de fidelidad. Mientras incrédulos, hombres malvados, esta oración habla de el Señor como que es fiel, o sea, es digno de confianza. Nosotros cuando oramos al Señor, debemos saber que Él es digno de confianza. Podemos presentarnos delante de Él y hablarle a Él confiadamente porque Él nos escucha. Y Él es fiel, es digno de fidelidad. Decíamos que solemos, cuando terminamos la oración, por lo menos los varones, cantar un coro que dice, ¿cómo dice? Dios contesta la oración, porque Él es fiel. Bueno, le decía yo a mi hermana Angelita, que está allí, acerca de su hermano Máximo, que está muy enfermo. Estando ella y yo solo, ella me pide que ore por él. Entonces yo le hice una pregunta. ¿Qué tú crees que es más importante, la medicina o la oración? ¿Qué usted cree? Entonces yo le dije, la oración es más importante. ¿La medicina es importante? Claro que sí. Yo soy médico. Estamos trabajando con él. Sabemos que hay que darle medicina. Ahora bien, el problema muchas veces de nosotros los creyentes es tener un concepto de prioridad en nuestras vidas. ¿Qué va primero? Ese es el problema. La oración es mucho más importante porque confiadamente estamos entrando, porque así tenemos, Él nos ha dado esa confianza, al mismo trono de su gracia.
Y allí hablando con el Señor, que todo lo puede, le decimos, Señor, le presentamos el problema. Y Él es que sabe. A veces uno piensa que es mejor así, pero el Señor sí sabe que es lo mejor. Entonces nosotros vamos confiadamente sabiendo que Él es fiel, que Él nos escucha y que Él va a actuar siempre de la mejor manera. Entonces, Él es fiel, dice aquí el apóstol Pablo, porque fiel, pero fiel es el Señor. Dice que os afirmará y guardará del mal. La palabra afirmará es traducida literalmente como quien les fortalecerá. Hay momentos en que uno está débil, la fe está tantareando, estamos en un momento difícil. Particularmente los hermanos en Tesalónica estaban siendo perseguidos cruelmente. Muchos de ellos habían sido muertos. Pero el Señor le dice a ellos, miren, fiel es el Señor, que os fortalecerá, le dará la fuerza. Hay momentos que uno no tiene fuerza y piensa que le va a faltar la fuerza. Cuando murió mi madre, en un momento dado, estamos en la funeraria y nos dicen, ¿cuáles son los hijos? Bueno, nos paramos los hijos, ahí está mi hermana Ileana por ahí, vengan acá, porque había que identificar el cadáver. Son momentos que uno como que no quisiera que uno tuviese que pasar por esa situación. Ahí estábamos los 4 hijos de ella a mirar si ese cadáver que estaba allí era ella en primer lugar y si había algo que uno entendía que había que mejorarle, porque lo iban a exponer públicamente. Si uno entendía que darle encima de pintalabio, cualquier cosa que uno entendiera, pero el momento de mirar es un momento difícil, pero qué bueno que el creyente puede tomar esa verdad y apropiársela de ella. En esos momentos, el Señor es fiel y nos fortalecerá. Y no solamente nos fortalecerá, dice el apóstol, sino que también dice que Él guardará del mal. La palabra mal aquí tiene un artículo, oponeros, por lo tanto la mejor traducción es del maligno. Hay gente, hermano, muy particularmente que yo veo que hasta le gustan bueno, ¿qué les digo? Desafiar a Satanás. Y yo pienso, pero tú no sabes lo que dice. Satanás tiene mucho más poder que usted, que yo digo que cualquier hombre. Satanás tiene poder. Así que no nos perdamos en eso. Entonces no debemos nosotros desafiar a Satanás. Ni aún el arcángel Miguel se atrevió, y el arcángel Miguel, sino que cuando luchaban por el cuerpo de Moisés, ¿qué le dijo a Satanás? El Señor te reprenda, que es el Señor, yo no tengo capacidad. Pero qué bueno que ante un ser tan poderoso como Satanás, dice el apóstol acá, que Él nos guardará, o sea, le guardará a ellos y podemos nosotros apropiarnos de esa promesa también del maligno. Del maligno. A veces los tiempos están difíciles y le han dicho, bueno, hermano, tengan cuidado, ¿cómo usted sale? Y en ocasiones se ha
regado la voz de que en la iglesia, tengan cuidado con ustedes, vienen a la iglesia, que están asaltando. Ore, hermano, ore al Señor. El Señor es poderoso, el Señor le cuida. Yo le he contado otras veces, pero hay que contarlo de cuando en cuando, por algo que el Señor me dejó vivo. Yo estaba en México y lo primero que uno le decía, no sé si todavía le dicen en México, no vayan a Tepito solo. Anda. Había una exhibición del libro, dígame usted, allá estaba yo. Bueno, recuerdo que estaba mirando unos libros y siento detrás que me dicen, dame la cartera. Bueno, yo no entendí, la verdad que no entendí qué es lo que me dijeron. Pero yo tenía un tiempo allá y yo sabía que piden mucho. Entonces yo le dije que yo no tengo, pues yo pensaba que era que me estaba pidiendo. Pero yo siento eso que me estaba empujando por aquí. Y yo le digo que no tengo. Oiga bien, mire la manera, así, que no tengo. Y estamos ahí bailando pegados, porque sigue, yo siento la molestia allá atrás. Y cuando está ahí, en un momento dado me dice que me dé la cartera. Me dicen un término que no lo voy a decir, no es una mala palabra aquí, pero allá sí. Y yo digo que le dé la cartera. Digo, no, yo no tengo. Pero sigo. Pero veo que me ponen otro de este lado. Y yo me quedo tranquilo, porque yo todavía no sé qué es lo que está pasando. Y me dice, usted no está oyendo que dé lo que la cartera. Entonces, yo todavía no caigo. Y le digo que no tengo. Y me dicen, parece que entendieron que es que yo no sabía hablar español. Y me dicen, ¿dónde tú eres? Digo, dominicano. En ese entonces dominicano, no sé, no todo el mundo sabía qué era. Me dice, cubano. Digo, no, dominicano. Bueno, no voy a alargar la historia por razones del tiempo, pero ahí tuvimos una conversación. Hasta que yo me doy cuenta, porque me dice, tú no ves revólver, me lo enseña. Yo creo que vendiéndome lo que está. Y yo lo voy a agarrar. Y yo digo, no, yo no quiero. Bueno, pero después caigo en cuenta, pero un asalto, oiga, ¿usted cree que una? Y cuando pienso que es eso, pero no estoy nervioso, es que caigo, pero un asalto. Y me doy cuenta de eso y veo que viene con cuidado un grupo de personas caminando, porque eso está lleno de gente. Y en un momento dado yo me voy con el grupo y me cabullo, pero sigo ahí. Y yo veo que ellos salen corriendo, pero yo tampoco entiendo qué es lo que ha pasado. Y después digo, pero es un asalto. Y me monto en una guagua y me voy. Pero a mitad de camino que yo comienzo a asustarme de lo que ha pasado. Bueno, la moraleja. Yo siempre que salgo de mi casa oro al Señor, cuídame. Y lo había hecho. Y me di cuenta de que el Señor me cuidó de una posible muerte segura. Así que yo puedo tomar eso que el apóstol Pablo está diciendo y decir, yo lo viví, yo lo he vivido, la verdad que sí. Terminando ya, y tenemos, dice el apóstol, confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. El apóstol Pablo tenía confianza en ellos, pero fíjense bien, no en ellos, sino en el Señor. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. La confianza nuestra no es en los hombres. Maldito, dijo el profeta, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza está en el Señor, en que el Señor lo va a ellos hacer, que ellos van a hacer lo que os hemos mandado. Entonces,
La iglesia es del Señor, ¿no es así? Pero nosotros somos del Señor. Nosotros decimos que somos siervos del Señor. Y es verdad, porque Él nos compró. Ahora, cuando yo compraba un esclavo, ese esclavo era mío. Él no tenía voluntad propia. Por ejemplo, yo mandaba a un esclavo, vaya y tráigame tal cosa. Y él no me iba a decir, pero está lloviendo. Ay, está nublado. No, yo le dije a usted que él sabía que tenía que hacer lo que yo le dijera. Ahora, nosotros con frecuencia, ¿qué usted dice? Hermano, que tenemos reunión el miércoles a las 8. Entonces comienza el hermano a decir, bueno, si fuera a las 9, pero 8. Además está lloviendo mucho. Yo tengo gripe. Comenzamos a ponerle al Señor una serie de obstáculos, excusas, porque no acabamos de entender que nosotros no tenemos voluntad propia. El Señor nos compró. ¿Y a qué precio? A precio de su sangre. Él es que nos llamó. Él es que nos está diciendo. Él es que dice que haga esto, que haga lo otro. Debemos nosotros, por lo tanto, obedecer al Señor. Terminamos con el versículo 5. Y el Señor, fíjese que reitera, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dos cosas, al amor de Dios. Al amor de Dios para que sean guiados más profundamente en su amor por Dios. Si el amor no es que nos guía, ¿qué nos va a guiar? Nosotros en esta dispensación no estamos llamados a movernos por un mandamiento que se nos da. Lo hacemos de corazón porque amamos al Señor, porque nos amó primero. Y si Él fue capaz, por amor a nosotros, de dar su vida, ¿y nosotros qué debemos hacer? Pero no. ¿Cuántas veces tenemos ese gran problema? De que el hermano, como es algo, ya entiende que entonces déjame yo gozar la vida, porque no todo es Biblia, no todo es iglesia. Él te compró con su sangre. Entonces, el amor de Dios, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Ese amor que se dio por entero a nuestro favor. William McDonald dice, la amplitud del término probablemente está diseñada para incluir todos los aspectos del amor de Dios y todos los posibles efectos de ese amor en los oyentes. Y a la paciencia de Cristo. La palabra aquí es la palabra upomone, paciencia, resistencia, fortaleza, perseverancia. Y puede verse en dos aspectos. A esa paciencia y resistencia de Cristo cuando enfrentó la muerte en la cruz. Pacientemente. Enfrentó los sufrimientos con paciencia. Porque esa palabra upomone es resistencia. En medio de las dificultades se mantuvo firme. Puede incluir ese aspecto, pero también el hecho de que con paciencia esperamos lo que esperamos, la venida de nuestro Señor. Y esa venida, la venida de nuestro Señor, debe ser una motivación para que nosotros nos entreguemos al trabajo arduo por la causa del Señor. El Señor puede venir ahora. ¿Qué le vamos a presentar? Cuando el Señor venga, ¿qué le vamos a decir? Señor, tú me diste un talento. Ah, no, yo lo guardé, míralo aquí. ¿Qué usted hizo con lo que el Señor le dio? ¿Qué le va a dar usted al Señor cuando usted venga? ¿Qué ha ganado usted? ¿Qué ha hecho usted por el Señor? ¿Te ha puesto a pensar? Vaya pensando. O va a venir con las manos vacías. Cuando el Señor lo lleva al tribunal de Cristo, ¿qué usted le va a llevar? ¿Con qué construyó usted? ¿Con qué materiales? ¿Con heno, con madera, con hojarasca? ¿O construyó con materiales nobles como oro, plata, piedras preciosas? Hay tiempo de pensar seriamente en esto. Oremos.
Padre bueno que estás en los cielos, nuevamente venimos ante tu santa y divina presencia. Venimos para alabarte y para glorificarte porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos por Jesucristo, por su obra perfecta realizada en la cruz. Gracias porque por ella, nosotros que estábamos muertos en nuestros muchos delitos y pecados, por poner nuestra fe en Él, estamos seguros hoy de que no vamos a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida eterna. Bendícenos y ayúdanos a vivir vidas dignas de ti. Pedimos todas estas cosas y te damos la gracia por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.